Señal directa. Estamos de regreso en Señal Informativa, tercera emisión, y en esta ocasión agradecemos y saludamos a Surya Palacios. Ella es abogada y periodista. Vamos a tener una conversación respecto a lo que pues ha dado mucho de qué hablar, principalmente por lo que sucedió esta mañana en la mañanera con el presidente Andrés Manuel López Obrador, al desconocer, así lo mencionó, que la DEA esté operando en México. Surya Palacios, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida a Señal Informativa. Hola, ¿qué tal, Iván? Celia, encantada de estar aquí. Muy buenas noches para todo el auditorio. Gracias, Surya. Pues era quizá también de conocimiento en muchos ámbitos, ¿no? Esto que está sucediendo y que se da finalmente a conocer, en donde la DEA manifiesta que tiene operativos contra el narcotráfico en México, y hoy, bueno, pues el presidente en su tradicional mañanera señala desconocer esa información. ¿Por qué en México hay dos equipos tácticos de la DEA en México, Surya? Bueno, Iván, la DEA siempre ha trabajado con diversa cantidad de agentes en nuestro país a lo largo de todos estos años, desde los años 60 más o menos, en los que, digamos, se puede decir que se incrementó el combate a las drogas. Ha tenido sus altas y sus bajas en el sentido de que el número de agentes de la DEA que se encuentran trabajando en México pues varía dependiendo de las necesidades. En esta ocasión yo obtuve un documento desclasificado a través de la FOIA, se denomina las siglas en inglés, que es el Freedom of Information Act en Estados Unidos. El documento está firmado por el subdirector de la Administración para el Control de las Drogas, la DEA, George Papadopoulos, y ahí específicamente se detalla que de entrada, esta agencia antidrogas está trabajando de manera específica y prioritaria en contra de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, y para ello tiene dos equipos tácticos operando en México. Son equipos interinstitucionales que no solo incluyen a agentes de la DEA, sino también de otras oficinas y agencias del gobierno estadounidense. Y lo que han realizado hasta el momento es un mapeo no solo de las actividades de estos grupos delictivos en nuestro país, sino también de las actividades que desarrollan en más de 100 países del mundo. Parte de esta información en esta semana se dio a conocer por parte de la directora de la DEA, Ann Milgram, en una comparecencia que tuvo ante la Cámara de Representantes estadounidense, y fue también específicamente lo que le preguntaron al presidente López Obrador, ¿no? De que se dio un número que también está incluido en este documento desclasificado, en el que se detalla que el cártel de Sinaloa tendría alrededor de 10,000 miembros en todo el mundo, y 18,800 serían los correspondientes al cártel Jalisco Nueva Generación. No es sorprendente que el presidente no diga que desconoce que trabajan los agentes de la DEA en nuestro país. En realidad, pues no lo van a decir abiertamente ninguno de los dos gobiernos, ni México ni Estados Unidos. Claro, y justo este documento desclasificado al que tú tuviste acceso, Surya, pues da cuenta de un secreto a voces, podríamos decirlo de algún modo. Esta operación extendida por prácticamente todos los continentes del mundo, a excepción de la Antártida, en donde hay presencia activa de estos dos cárteles, los dos principales cárteles mexicanos, el de Jalisco y el de Sinaloa. Entre ambos tienen a más de 44,000 trabajadores, por decirlo de algún modo, distribuidos y operando en prácticamente el mundo entero. Cuesta creer que de esto de plano no tenga pista el presidente de México. O a lo mejor no le informan, ¿no? Puede ser que a lo mejor Fiscalía General de la República, la Cancillería, algunos, digamos, el intercambio de información que se da también a través de agencias de inteligencia militares. Quizá ellos en el gobierno federal mexicano pudieran tener algunos datos de esto y no se lo han informado al presidente, pero también hay que
sospechar, ¿no? En Estados Unidos es usual que tengan ciertas reticencias a compartir este tipo de información con el gobierno mexicano, porque pues claramente lo han dicho una y otra vez políticos de los dos partidos, tanto republicanos como demócratas en Estados Unidos, le tienen desconfianza a los funcionarios de nuestro país por el nivel de corrupción que se vive en México y por eso también se abstienen de compartir toda esta información que en realidad, bueno, forma parte de la inteligencia que desarrolla el Departamento de Estado estadounidense, pues para, al final de cuentas, su objetivo es, ellos lo dicen así en el documento, luchar de manera implacable y derrotar sí. a estos dos cárteles de la droga mexicanos y en especial al cártel de Sinaloa, que según la DEA es el que ha inundado en los últimos años, así lo dicen, inundado en los últimos años de fentanilo en Estados Unidos. Sí, se le adjudican a causas del fentanilo más de 110,000 muertes tan solo el año pasado por sobredosis en Estados Unidos. ¿Podríamos inferir, Surya, que esto es consecuencia justamente de esta política de Estados Unidos de dar batalla frontal al tráfico del fentanilo y también podríamos decir seguimiento a este primer intento que ya habían dicho meses atrás de clasificar a los cárteles mexicanos de la droga como grupos terroristas y entonces poder entrar de lleno al territorio nacional a combatirlos? Bueno, en Estados Unidos de manera específica el Congreso sí puede hacer eso de considerarlos terroristas, los terroristas a los cárteles de nuestro país. Sin embargo, eso no necesariamente implica que vayan abiertamente a intervenirnos, a mandar tropas a suelo mexicano. Esto yo lo veo muy difícil. Normalmente esto ocurre con los canales institucionales a través de Cancillería y de agencias de seguridad, en la que, bueno, oficialmente y por ley, Estados Unidos debe de informar al gobierno mexicano si algunos de sus agentes están trabajando acá, si ellos, digamos, quieren realizar otro tipo de actividades en las cuales necesiten la colaboración de agentes mexicanos, ¿no? Lo más importante de una posible declaración de que son grupos terroristas los cárteles mexicanos, pues es la disminución de parte del Congreso de recursos que se le dan al gobierno estadounidense, al Ejecutivo de Estados Unidos, que al final de cuentas terminan en México como parte del apoyo que se presta o de la asistencia que se presta económicamente para luchar en contra de las drogas o en contra de los cárteles. Eso, digamos, sería la consecuencia inmediata, el que se reduzcan los recursos que de este tipo de apoyos de Estados Unidos a nuestro país. El hecho de que pudieran invadirnos o enviar tropas, me parece que es difícil, claro. Porque, bueno, las relaciones, si bien son buenas, eso sería, bueno, algo como que el acabose. En realidad no sería aceptado por nuestro gobierno y seguramente rechazado por la mayoría de la población. Surya, entonces, ¿cuál es la influencia y por consecuencia los resultados, podemos decir de manera reciente, a tu parecer ha tenido la presencia de la DEA en México? Bueno, se ha mencionado, no lo dice este documento, pero sí se ha mencionado que, por ejemplo, la captura en este año de uno de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán López, se dio por parte de elementos del ejército, pero a partir de información que le proporcionó al gobierno mexicano la DEA. Es decir, que ellos saben perfectamente en este mapeo que ya han realizado, saben cuáles son los estados en los que tiene presencia cada uno de los dos cárteles, Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, y obviamente están monitoreando a sus líderes. De hecho, en el mes de abril, también en este año, ya hay una acusación específica del Departamento de Justicia estadounidense en una corte de Nueva York en contra de 28 personas, entre ellos varios de los hijos
del Chapo Guzmán, a quienes se les conoce como los Chapitos. Incluye también a Ovidio Guzmán, que está preso, que está pedido en extradición por parte del país vecino, y que, bueno, de entrada ese sería uno de los logros principales en el trabajo que han venido realizando los agentes antidrogas en nuestro país. Obviamente se espera que el intercambio de este tipo de información se incremente en el momento en el que se cuente con más datos para dar sobre todo con el paradero de las personas que ya tienen orden de captura en Estados Unidos y que en este país los pedirían en extradición. Lamentablemente, pues en este gobierno, el presidente López Obrador, pues no ha sido desde el episodio de la detención del ex general Salvador Cienfuegos, ex secretario de Defensa Nacional en Estados Unidos. A partir de ahí se tensaron las relaciones en materia de inteligencia e intercambio de información entre los dos gobiernos, pero creo que esto, estamos ya, digamos, a punto de concluir el año que viene con esta administración. Creo que este intercambio y la cooperación antidrogas entre ambos países se puede fortalecer en el nuevo gobierno que entrará a finales de 2024. Surya, al decirnos que se puede fortalecer con el siguiente gobierno, prácticamente podríamos dar carpetazo o irnos por la salida negativa de que en esta administración, tal como ha sido la política de amnistía con el crimen, pues que no se van a fortalecer los lazos colaborativos para frenar la actividad delictiva de los cárteles? Es que el presidente López Obrador lo ha dicho abiertamente. Él considera que a los cárteles no se les debe de atacar con la violencia. Es famosa su frase de que abrazos, la no violencia balazos genera más violencia. Sí. También aquella de abrazos, no balazos. En realidad no es tan así. O sea, México y específicamente el ejército mexicano, que tiene ya permiso constitucional para hacer labores de seguridad pública, sí hacen ciertos operativos, sobre todo hacen recorridos que pretenden inhibir la comisión de actividades de parte del crimen organizado. Pero eso es, digamos, la tónica de la actual administración. Como bien dice Celia, al presidente de plano no le gusta el tema de combatir de manera frontal militarmente claro, a los cárteles de la droga, porque él tiene otra visión, ¿no? Es otro tipo de política. Hay ciertas actividades del ejército y de la marina en nuestro país en contra del narco, pero no como se veía en otras administraciones. Así es. Surya, en el documento desclasificado al que tuviste acceso y que leímos hace un ratito en tu reportaje, especifica que el cártel de Sinaloa está presente en 19 entidades del país, mientras que el de Jalisco Nueva Generación en 21. Tiene un poquito menos de efectivos el de Jalisco, pero más despliegue territorial. Y a nivel mundial en 100 naciones distintas hay presencia de estos dos cárteles mexicanos. ¿Cómo podríamos entenderlo, la sociedad en general, entender las implicaciones que lleva que estos cárteles pues tengan tal nivel empresarial extendido por el mundo entero? Por el mundo y en nuestro país, en el mundo a través de redes empresariales que están pulverizadas, que funcionan a través de empresas y empresarios fachada o fantasma, que en realidad no existen. Es todo una red comercial que les reditúa mucho dinero a los cárteles de la droga, porque, por ejemplo, los precursores para hacer una pastilla de fentanilo se compran en China a alrededor de 10 centavos de dólar. Y sin embargo, ya la droga elaborada se vende entre 10 y 30 dólares la pastilla en Estados Unidos. Así es de que, bueno, en realidad es un negocio ilícito que deja muchas ganancias, claro, y que eso también es atractivo
para las redes del narcotráfico que existen en todo el mundo, a partir, también hay que decirlo, de la demanda de consumo que existe, sobre todo en Estados Unidos. En el caso de la presencia de estos cárteles en nuestro país, pues lamentablemente son áreas de nuestro territorio en las cuales prácticamente el Estado mexicano ha desaparecido, lamentablemente. Surya, me gustaría concluir preguntándote si consideras que en el futuro la DEA pudiera aumentar su presencia en nuestro país. Creo que sí, en este momento la ha aumentado, aunque no lo sepa o no lo quiera el gobierno mexicano. Todo depende, digamos, tanto del gobierno de turno a nivel federal en México y obviamente también a partir de las circunstancias específicas que se estén llevando a cabo en Estados Unidos. El hecho de que tengan tanta prioridad para el combate de estos dos cárteles por parte de la DEA y del Departamento de Justicia de Estados Unidos es porque tienen una epidemia realmente muy grave de adicciones con el fentanilo. Y eso tiene un costo para los contribuyentes estadounidenses. ¿Por qué? Claro. Bueno, pues porque las autoridades federales y de los estados de esa nación tienen que erogar recursos para la atención de todo lo que implica este fenómeno, que es un problema, sí, de narcotráfico, pero también un problema de salud pública. Entonces, ante esa emergencia que está teniendo Estados Unidos con el fentanilo, obviamente se han intensificado las acciones para tratar de frenar el tráfico y el trasiego de esta droga a ese país. Obviamente, si van disminuyendo a lo largo de los años o en los próximos meses el consumo de fentanilo, porque sí ellos al interior de su país están trabajando en ello, sobre todo han hecho muchas detenciones. La DEA en los últimos 2 años ha detenido a más de 30,000 personas que están relacionadas de una u otra forma con el tráfico de fentanilo. Entonces, todo dependerá también de si disminuye o no la emergencia sanitaria y de seguridad que tienen en Estados Unidos por esta droga tan, bueno, terrible y adictiva. Surya Palacios, abogada y periodista, te queremos agradecer esta conversación en Señal Informativa. Muchas gracias, Iván, Celia, encantada. Muy buenas noches a todos. Gracias, Surya.